La gracia del perdón, así es. Y yo no sé ustedes, pero la mayoría de las personas o de las peleas que a nosotros nos marcan no son precisamente con personas desconocidas, ¿no? Son, en algún momento habíamos mencionado esto acá, y es así. Cuando realmente a nosotros nos duele cuando peleamos con alguien o cuando nos enojamos con alguien, es por lo general gente que o personas que uno conoce, dicen por ahí familia, amigos que uno creía que iba a tener para toda la vida y resulta que no los íbamos a tener para toda la vida. Son personas que un día o en algún punto de nuestra vida fueron cercanos, ¿no? Fueron cercanos a nosotros, fueron cercanos a nuestra vida. Y el dolor muchas veces en medio de esto no es solamente por lo que pasó, sino por las cosas o por lo que rompe la imagen que nosotros teníamos de esa persona. Entonces, por ejemplo, digámoslo así, nos conocemos con un amigo, con una amiga, con una pareja y entonces nosotros creamos una expectativa sobre esa persona, ¿no? Creamos una expectativa y después de muchos tiempo, de muchos meses de conocernos, se crea un sentimiento con esa persona. Entonces, lo que duele mucho más no es solamente lo que pasó, lo que sucedió, duele que se rompe la imagen, duele que se va esa persona que nosotros queríamos, esa persona con la que nosotros teníamos de pronto un anhelo en nuestro corazón. Y cuando esa persona se va, o cuando esa persona nos traiciona, o cuando esa persona hace algo que nos duele, es como si de un momento a otro tuviéramos que reorganizar todo nuestro cerebro en pos de esa relación. De esa situación. Entonces, si antes nos llamábamos o nos escribíamos todos los días, ahora ya no hay con quién hablar, ya no hay con quién llamar, ya no hay a quién buscar y se siente duro, ¿no? Esas heridas por lo general duran mucho más tiempo, se piensan mucho más, cuestan soltar mucho más, porque duele, en realidad es que duele. Duele que alguien a quien nosotros queríamos con todo nuestro corazón de repente se vaya. Se fue. Se fue, de pronto nos traicionó, de pronto nos mintió, de pronto hizo algo que no nos gustó, de pronto tomamos decisiones diferentes, acciones diferentes. Y de hecho, a nivel emocional, no solamente se mueve o duele solamente la discusión, duele también la decepción con esa persona. Darnos cuenta que era la persona de pronto que admirábamos, de pronto la persona que respetábamos, de pronto la persona que más queríamos y que de repente todo ese sentir no encaja con lo que nosotros vemos que ahora está pasando con esa persona. Y eso en nosotros o a nivel cerebral crea un choque interno ahí en nuestro cerebro porque perdimos la paz de esa relación. ¿Qué pasa cuando peleamos con alguien que nosotros amamos? La paz inmediatamente se va. Empiezan a pasar nuevas cosas, pero nuestra paz de repente se va. También perdimos la tranquilidad que nos daba al confiar de pronto en esta persona, ¿no? Entonces ya no volvemos a confiar. Y entonces pasa algo muy, muy común, y es que volvemos a repasar una y otra vez lo que ocurrió. Yo no sé si a ti te pasa, pero por lo general, cuando, no sé, las personas salen ya como de una discusión así larga, como que duran mucho tiempo pensando en, oye, ¿qué fue lo que yo dije? ¿Cómo fue que yo reaccioné? Y a veces hay unos que van y le cuentan a todo el mundo lo que pasó, a todas las personas, y como que entre más vamos dando el discurso, como que uno va reflexionando algunas cosas. Vamos reflexionando varias cosas, lo que yo dije, lo que me dijeron, lo que hubiera podido responder, ¿no? A veces uno dice, ay, yo le hubiera respondido de esta otra forma, yo le hubiera respondido de esta otra manera, pero no me acordé en ese momento. Porque por lo general muchas veces no intentamos como arreglar las cosas, sino que comparamos qué fue lo que pasó, cómo sucedió, cuál fue la manera de responder, cuál fue la manera de hablar. Y nos imaginamos teniendo la última palabra. Eso pasa. En una discusión todos quisiéramos ganar, ¿no? Todos quisiéramos tener esa última palabra. Y de pronto nos imaginamos teniendo esa conversación con esa persona y terminamos demostrando, o se termina demostrando que tal vez no conocíamos a alguien muy bien o a la perfección. Pero la verdad es que si nosotros nos quedamos atrapados y dándole vueltas a esa situación, se va a ir nuestra energía. Nos van a robar la energía. Y poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos con una herida que empieza a definir nuestras reacciones, cómo hablamos a los demás, cómo somos con los demás, la manera en la que actuamos de acuerdo a las experiencias que vamos teniendo en la vida. Y me surge una pregunta con esto y es, ¿qué estamos haciendo con las cosas que nos pasan a diario? Porque nosotros no podemos evitar que algo nos hiera, ¿no? Hay cosas que vienen y que nos van a herir y nosotros no nos levantamos pensando en eso. Yo no me levanté esta mañana y dije, ay, ahorita por la tarde voy a ir y me va a morder un perro, ahorita por la tarde voy a ir y me van a organizar tal cosa. Muchas veces nuestro día puede cambiar de un momento a otro. Muchas veces nos van a herir de un momento a otro y no nos vamos a dar cuenta de eso.
¿Qué estamos haciendo con lo que pasa? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y aunque nosotros no podemos evitar que las personas o que ciertas circunstancias terminen hiriéndonos, sí podemos elegir el lugar desde donde estamos viendo las heridas de nuestro corazón. Entonces nosotros podemos dejar que esas cosas que se quedan en nuestro corazón se vuelvan ese resentimiento o la oportunidad para empezar a iniciar de nuevo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a empezar a hacer nosotros mismos? ¿Qué vamos a hacer? Porque lo que pasa cuando nosotros no sanamos a tiempo es que terminamos afectando mucho, más que una sola relación. Nuestra vida espiritual, todo lo que está a nuestro alrededor. Y en la Biblia hay una historia un poco similar a esto. Y es la historia de David y Saúl. Ellos comenzaron en una relación que al principio parecía no tener ningún tipo de conflicto. David era un joven que servía con fidelidad, mientras que Saúl era el rey en ese entonces. Era alguien con autoridad, era alguien con posibilidad, era alguien con poder, era alguien con una posición que todos respetaban. Él no era el enemigo, no era eso. Estaban en el mismo tiempo, estaban en el mismo momento. Solo que, pues David era un joven que servía con mucha fidelidad al Señor, donde lo pusieran él iba y trataba de hacer siempre lo mejor para su vida, lo mejor para su desempeño, para el trabajo, el que estaba haciendo. Pero David ya podía tener Saúl, perdón, ya podía tener otros privilegios, se le puede decir así, como rey. Entonces tenía autoridad, tenía poder, tenía esa posición que todo el mundo cuando pasaba o cuando sabían que era el rey se quedaban en silencio. Y ellos dos eran amigos, a pesar de todo eso eran amigos. Lo que pasa es que con el tiempo, en el tiempo en el que iban pasando de pronto los días, se empezó a descatacar un poquito más David. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero por lo general en un grupo o en un grupo de amigas o de amigos, siempre hay uno que otro que como que destaca un poquito más, ¿no? Hay uno que otro que destaca un poquito más. Entonces la gente lo reconocía, lo valoraba, hablaba bien de él. Y como lo que comenzó con una de pronto admiración externa, poco a poco fue empezando a generar algo interno en su corazón. Porque Saúl estaba viendo que había como, a pesar de que Saúl era el rey, que había como un pequeño cambio o como un trato diferente sobre la vida de David. Entonces Saúl empezó a tener incomodidad, empezó a tener compasión, empezó a tener inseguridades y lo que antes parecía una gran cercanía se fue convirtiendo como en contra Saúl de David. Y esto era un problema que estaba pasando inclusive sin que David de pronto fuera y lo buscara y lo molestara. La relación se fue rompiendo con el tiempo. La confianza ya no era la misma. La intención cambió y lo que antes era un apoyo se transformó más bien en una amenaza. Entonces, de un momento a otro, alguien lo estaba esperando cerca y empezó a actuar como si fuera prácticamente un enemigo. Esa es la base prácticamente de esta historia. Porque hay algo interesante y es que esta historia no inicia con odio. Empieza de hecho de pronto con gratitud. La relación empieza así. La relación empieza con algo que de pronto se había visto afuera imposible de hacer. David viene y lo hace y crea como esa conexión que tenía con Saúl. Y de repente Saúl dijo, esto no me está gustando. No me está gustando. Dice en Primera de Salmos 18:2, así que David se quedó en la corte de Saúl y se convirtió en uno de sus servidores más cercanos. Saúl puso al mando a sus órdenes a sus hombres de guerra. Así que David se quedó en la corte de Saúl y se convirtió en uno de sus seguidores más cercanos. ¿Y qué hacía antes David? Inclusive si hacemos un flashback acá o nos detenemos un poquito para escuchar un poco la historia de David, sabemos que antes estaba ya cuidando el rebaño de sus ovejas. Y de hecho fue de pronto tal vez la última tarea que pudo hacer en ese momento como de pastorear con sus ovejas. Pero allá estaba. El Señor lo fue haciendo crecer y lo iba poniendo en otro lugar, en otro. Ahora te vas para otro, ahora te vas para otro, ahora te vas para esto. Y las cosas empezaron cuando David empezó a derrotar a Goliat. Ahí fue cuando todo empezó. Cuando David va y derrota a Goliat, un gigante que nadie se atrevía a enfrentar, algo como esa victoria inesperada, nacía, o más bien nadie creía en ese nivel. Nadie creía que un hombre como David pudiera vencer a Goliat, pero lo logró. Lo cierto es que lo logró. Con una fe impactante lo logró. Y su victoria no solamente trajo esa libertad a su pueblo. La victoria también cambió por completo su posición. ¿Cuál era su posición? Lo que antes era un anonimato de pronto para las personas, ahora empezaba a ser ese reconocimiento o era ese reconocimiento de lo que antes era de pronto esa invisibilidad
hacia nuestra vida o esa exposición hacia nuestra vida. Y aquí en este caminito es donde entra Saúl, familia. En este momento es cuando entra Saúl. Porque, miren, Saúl llega ahí, en esa escena, y pese a que David no llega como una amenaza, sino que llega a ayudar, llega a servir, llega a amar, llega a sumar, Saúl viene, lo recibe, lo acerca, le da responsabilidades y lo hace parte de su entorno. Y es importante entender eso. Es importante entender. La relación no empezó mal. Había confianza entre los dos. Había un espacio, había una oportunidad para los dos. Y David era reconocido por hacer siempre las cosas bien. David no estaba tratando por la vida de pronto sobresalir por orgullo. David simplemente era fiel a lo que se le asignaba. Si esta es la tarea que tú me das, esta es la tarea que yo voy a hacer. Él vivía así. Y eso es una persona que es constante, eso es una persona que es disciplinada, eso es una persona que es comprometida. Empieza a notarse. Eso lo empezamos a notar. Lo empezamos a notar para nuestra vida. El problema era que David seguía creciendo y se iba volviendo más y más y más y más reconocido. Y entonces cuando eso pasaba, nuestro querido amigo Saúl empezaba a compararse y se comparaba una y otra vez. Y esto pasa mucho, mire, cuando alguien está cercano y nuestra mente empieza a medir, empieza a comparar, empieza a preguntarse. Eso pasa muchas veces. Nos preguntamos, viene la incertidumbre sobre su vida. ¿Y yo qué? Tal vez así decía Saúl. ¿Y yo qué? Si es que yo soy el rey, ¿por qué le habrás dado más gracia a este hombre? Si es que yo soy el rey. El problema de esa comparación, el problema de esa medición y de ese preguntarse que nosotros hacemos, es que muchas veces nos lleva a hacer esa pregunta de la que hablamos ahorita. ¿Y yo qué? Y esa comparación genera algo que es la incomodidad. Porque ¿sabes qué? No todo el que está haciendo algo malo, no todo aquel, o empezamos a pensar, de pronto Saúl, yo me lo imagino preguntando, ¿pero qué está haciendo este hombre? ¿Qué está haciendo este hombre que no hice yo? Y más adelante vamos a encontrar, de hecho, algo que las personas de la sociedad estaban hablando y que Saúl pasaba y empezaba a escuchar. O sea, empezó a escuchar Saúl y se dejó contaminar eso. Entonces, no es que nosotros estemos haciendo algo malo, es que a veces nos dejamos contaminar por heridas internas que no se van a resolver sobre nuestra vida, que no se van a poder resolver. Cuando dejamos que eso avance, no se va a poder resolver sobre nuestra vida. La comparación con las otras personas tiene un efecto claro. Y esto pasa mucho acá en las redes sociales. Muchas veces nosotros pasamos y estamos mirando qué están haciendo los otros, cómo les va a los otros, qué publican los otros, qué hacen los otros. Y esa comparación que nosotros tenemos muchas veces porque, oiga, yo tengo la misma edad, oiga, yo estudié con esta misma persona y esta persona ya creció y esta persona ya logró tal cosa y esta persona pudo hacer esa cosa, pudo hacer esto y yo no, yo sigo acá. Cuando existe esa comparación en nosotros, cambian la forma, no solamente en la que te ves a ti, cambia la forma en la que tú ves a esa otra persona. Por eso es que a veces sentimos cuando estamos por ahí viendo algo como algo de otra persona que nos incomoda o que nos hace compararnos a nosotros mismos y es como si se sintiera una tensión inclusive para esa otra persona. Ya no la vemos igual, ya no la vemos de la misma manera y empezamos de pronto a hacer interpretaciones de otra manera hacia esa otra persona. Y entonces lo que antes parecía bueno, ahora nos molesta. Termina molestándonos, termina incomodándonos. Hasta este punto, entre Saúl y David no había pasado nada. Eran supuestamente amigos en ese momento, amigos cercanos. David se va, empieza allí a estar en el reino y se vuelven cercanos. Pero cuando estaban en un momento de risa, de pronto llega y Saúl empieza a escuchar que la gente como que más saluda un poco más a David, como que miran un poco más a David. Y empieza a darse cuenta. Y eso empieza a causar algo acá en su corazón. En el inicio no hubo ninguna pelea, en el inicio no hubo discusión. Pero algo ya estaba cambiando en su corazón, porque muchas relaciones no se dañan en el inicio o por lo que alguien hace, sino por lo que alguien empieza a sentir y no sabe manejar. Y yo los invito hoy acá a pensar cómo están nuestras emociones, cómo están nuestros pensamientos hacia las otras personas, cómo es que nos comparamos, porque es que a veces es difícil, ¿no? Es difícil no caer en la comparación con las otras personas, pero debemos empezar a alimentar nuestras oraciones para que el Señor empiece a limpiarnos, para que yo no me compare con el otro, para que yo no mire lo que el otro está haciendo y lo lleve a mi vida, sino que yo le pida al Señor que Él haga conmigo lo que Él quiere hacer conmigo de acuerdo a su preciosa y perfecta voluntad. Porque el tema de la comparación nos está pasando hoy.
A veces no es que alguien nos haya hecho algo directamente, es que no supimos manejar ese sentimiento, no supimos manejar de pronto eso que nos hizo la otra persona o esa ofensa. Y cuando no sabemos manejarlo, empieza a crecer, empieza a recibir algo de nosotros. Y acá no se trata del tiempo, esperemos a que las cosas pasan, porque eso va a empezar a afectarte a ti, en la forma en la que tú te comportas con esa persona y en la forma en la que tú respondes con el mundo real. Y ahí es cuando la relación empieza a romperse. Entonces, después de que David derrota a Goliat, todo parecía estar bien, ¿no? Había una victoria, había reconocimiento, había un ambiente de celebración. David no estaba buscando protagonismo. Simplemente había hecho lo que le correspondía en ese momento, lo que el Señor lo había puesto a hacer en su corazón, el deseo que él tenía ahí en su corazón. Y el resultado fue evidente para todos. ¿Sabes cuál es el problema? Hay momentos que, aunque por fuera se ven normales y pareciera que nada estuviera pasando, por dentro hace que hayan cosas que no están siendo resueltas. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Cuando regresaban de la batalla, las mujeres salieron a recibirlos. Y dice la palabra que las mujeres estaban cantando y celebrando y reconociendo lo que había pasado en ese lugar. Esto era algo común en ese tiempo, cuando existían, digamos, estos combates entre uno y el otro, digamos que el pueblo que ganaba, entonces llegaban allá a ese lugar y empezaba a haber una celebración y salían las mujeres y empezaban a cantar y empezaban a celebrar. Era algo común, celebrar esa victoria. Pero hubo algo que dijeron en este cántico que marcó un antes y un después en ese lugar. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 18, capítulo 18, versículo 7. Y las mujeres cantaban: Saúl mató a los 1000, pero David mató a 10,000. Era una canción. Y yo me las imagino en coro todas y cada una cantando, saltando, gritando: Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. ¿Y ustedes cómo creen que estaba Saúl? Claro, era hermoso el momento. Era un momento de celebración. Era un momento épico en ese momento de la batalla de lo que estaba pasando, porque fue como un hombre derrotó a uno y como ese uno había dejado paralizado a todo un ejército, ¿no? Que esa es otra historia que ya la hemos mencionado acá, pero ese uno tenía paralizado a todo un ejército, tanto así que cada vez que Goliat salía y solamente daba pasos, se asustaban todos. Entonces David, el chiquitico de David, al que ni siquiera le había quedado el armamento o la armadura de los hombres que trabajaban en ese momento para o para Saúl, ni siquiera le había quedado, fue y venció a Goliat. Entonces todo el mundo estaba muy asombrado. Y era un momento de celebración. Pero para Saúl era un momento de tensión. Porque él solo escuchaba: Saúl, solo mataste a 1000. Pero ya llegó David y mató a 10,000. No cayó ese canto de celebración en un corazón sano. Cuidar nuestro corazón. Porque cuando no lo cuidamos, dejamos que ingresen cosas que no le pertenecen. Y eso le pasó. Saúl no estaba cuidando su corazón. Aquí el problema no era la canción. El problema no fue lo que dijeron. El problema fue cómo recibió Saúl eso que dijeron. Y ahí en ese mismo versículo, el versículo 8, sigue diciendo el versículo: y esto hizo que Saúl se enojara mucho y dijera: ¿qué es esto? Le dan crédito a David por 10,000 y solo a mí me dan crédito por 1000. Y Saúl dijo algo más: pronto lo harán su rey. ¿Cómo estaría nuestro querido amigo Saúl cuando dijo: pronto lo harán su rey? En ese momento es donde todo cambia. Sobre todo porque en ese momento no había pasado nada externo. Nadie lo atacó, nadie le quitó su trono, nadie le había hecho daño. Pero él por dentro ya se había imaginado que todo eso iba a pasar. Por dentro de su corazón algo se activó a su vida. Se activó a su corazón. Algo ya estaba ahí. Cuando una persona está bien por dentro, puede escuchar el reconocimiento hacia otro y no romperse. Pero cuando hay una inseguridad en nuestro corazón,
cuando hay comparación, cuando hay temor, cualquier cosa, por pequeña que sea, puede convertirse en una amenaza a nuestra vida y a nuestro corazón. Saúl no estaba escuchando una canción. Saúl estaba interpretando toda una pérdida sobre su vida. Él no estaba viendo en ese momento una celebración. Él estaba sintiendo que lo estaban desplazando en ese momento de su vida. Y por eso es que vino, o no vino de la canción, vino de lo que, eso no vino de la canción, vino de lo que tenía en su corazón en ese instante Saúl. Fue ahí en ese momento. Y desde ese momento, su forma de ver a David cambió. Todo cambió. Desde ese día, Saúl miró a David con recelo. Dice 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 9. Desde ese día, Saúl miró a David con recelo. No fue una reacción momentánea que llegó de un momento a otro, fue una decisión que tomó Saúl de forma interna. No se lo había dicho. Empezó a mirarlo distinto, a interpretarlo distinto, a construir una idea en su mente, porque esto era en su mente, que con el tiempo se iba volviendo más fuerte que la realidad. Y en ese momento, nosotros podemos volverlo o pasarlo a nosotros. Porque hay cosas que nosotros escuchamos, hay cosas que nosotros vemos y que nos dicen que no debería, nosotros decimos, esto no me debería afectar de esta manera, pero nos afectan, ¿no? Es parte de nuestra humanidad. Y, perdón, familia. Miren, aquí no se, perdón, aquí no se trata de juzgar a Saúl. Aquí no estamos para decir, ay, ese es Saúl, porque nosotros hemos sido así. Y es parte de nuestra naturalidad humana que nosotros tenemos. Y por eso es que a veces nosotros decimos, ¿por qué esto me afecta tanto? ¿Por qué será que esto me duele tanto? ¿Por qué será? Y muchas veces no es lo que pasó afuera, es lo que tocó dentro de nosotros. Una comparación, una inseguridad, un miedo, una necesidad de reconocimiento que muchas veces tenemos. Y si eso no se identifica, no se trabaja y no se confronta sobre todo, va a empezar a crecer en silencio. Empezamos a cambiar la forma en la que vemos a las personas. Empezamos a incomodarnos sin una razón clara. Empezamos a interpretar todas las cosas que nos pasan sin el filtro. Dejamos que todo pase así y nos dejamos llenar. Y sin darnos cuenta, lo que empezó como algo interno empieza a afectar a los demás, porque fue lo que le pasó a Saúl después. Lo que él dejó crecer de manera interna en su corazón, sin que nada externo estuviera pasando, empezó a afectar a todos los demás. Mira, Saúl no perdió su reino en ese momento. Y hasta ese momento David no tenía en su corazón el, yo voy a ser el rey. Pero Saúl empezó a perder el control de su corazón. Y cuando eso pasa, todo lo demás, tarde o temprano, se va a empezar a desordenar. Todo. Dice la palabra de Dios en 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 15. Miren qué tan rápido está creciendo esto. Estamos leyendo versículo tras versículo. Dice que al día siguiente, entonces quedamos en que Saúl tenía que recelo hacia David, ¿no? Entonces dice que al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa porque era lo que acostumbraba hacer. De hecho, fue la manera en la que Saúl conoció a David. Un día Saúl estaba pasando por mucho estrés o por muchas cosas que lo abrumaban. Entonces, uno de sus siervos, recuerdo mucho, creo que le dijo, conozco a una persona que te puede ayudar, y lo trajo y le tocaba, y al principio Saúl empezaba a sentir calma con David. Pero cuando él dejó que su corazón se llenara de todo esto, empezaron a pasar los tiempos, los días, y al siguiente día, después de haberte sentido recelo, dice que un espíritu atormentador se apoderó de Saúl en ese momento y comenzó a desvariar como un loco por toda su casa. Pero David estaba ahí. Dice que David tocaba el arpa como lo hacía cada día. Pero Saúl, esta vez, tenía una lanza en su mano y de repente la arrojó a David con intención de clavarlo contra la pared. Pero David logró esquivarla. Lo que empezó en ese momento como una incomodidad interna, ahora se convierte en algo visible. Saúl ya no piensa solamente diferente de David, ahora quiere actuar contra él. Ahora se quiere vengar. ¿Qué tal este? Me viene a quitar mi trono. Miren, hay un detalle acá importante. Saúl había sido puesto como rey por Dios, pero en algún momento Saúl dejó que su corazón se contaminara. Y eso es lo que pasa.
Cuando dejamos que nuestro corazón se contamine, empiezan a pasar cosas como estas. Y esta escena es algo fuerte porque dice que David está haciendo lo que siempre hacía o lo que acostumbraba a hacer todos los días, dice la palabra. Está tocando el arpa para calmar a Saúl, como ya lo había hecho un montón de veces. Y aquí entramos a conocer a David, porque David siguió siendo constante. Él se empezó a dar cuenta, pero David siguió cumpliendo su función, siguió estando cerca de Saúl. En ese momento tal vez, o antes de ese momento, tal vez él no sabía que algo había cambiado en el corazón de Saúl hacia David. El problema es que Saúl ya no está en ese mismo lugar espiritual en el que estaba David. Saúl estaba cargado, alterado, afectado. Y en medio de ese estado viene y toma una lanza y decide lanzarla. Eso no fue un accidente. Decide lanzarla, no fue un impulso que tuvo ahí, fue una decisión en un momento de descontrol, pero fue una decisión finalmente que tomó él. Porque cuando una persona no trabaja en lo que siente por dentro de su corazón, llega un punto en el que todo va a empezar a explotar por fuera. Ya no se queda solamente en los pensamientos, sino que se convierte en esas acciones que hieren a los otros. David no estaba provocando ese momento. No era que lo estuviera provocando. No fue así. Y David tampoco hizo nada para merecer esa reacción. Pero aún así tuvo que enfrentarlo. Y eso es algo que muchos vivimos hoy o que muchos viven hoy. Estar de pronto bien con alguien, no haber hecho nada malo, y aún así muchas veces recibimos una reacción desproporcionada de las personas, ¿no? Porque esto es para las dos cosas. Y muchos hemos sido Saúl en algún punto de nuestra vida, pero también hemos sido David. Que estamos con personas, que hemos ayudado, y que de pronto esas personas no se lo han tomado nada bien. Lo más impactante es que David no respondió igual. Y pudo haberlo hecho. No vemos que David llegue y tome otra lanza y ¡pah! Toma para ti. No se ve así. No vemos que grite, no dice en el versículo que gritó, no dice que se defendió de pronto también atacándolo. Él esquiva la lanza. La esquiva. Eso habla mucho del carácter y de la diferencia de corazones que tenía tanto Saúl como David. ¿Qué pasa si David hubiera sido el que hubiera hecho eso? Con el corazón que tiene Saúl en esos momentos. Pues yo aprovecho. Pero David no actuó igual. Su carácter y su corazón estaban en otro estado emocional. En otro estado. Es fácil mantener calma en nuestro corazón cuando todo está bien. Eso es muy fácil. Lo difícil es mantener nuestra forma de ser cuando alguien nos trata mal sin razón. O cómo reaccionamos nosotros cuando alguien viene y nos trata mal sin ninguna razón. Cuando alguien viene y cambia con nosotros sin ninguna explicación. Cuando alguien te hiere y tú sabes que no hiciste nada para provocarlo, pero aún así no importa. A eso a mí no me importa, yo hago lo mismo. Y a veces hasta calculamos la manera o el insulto de la otra persona. Ay, ¿qué pasó? Ya me vencí. A veces como que calculamos el insulto de la otra persona para nosotros también hacerlo de la misma manera. Para nosotros hacerlo de la misma forma. ¿O cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo es que nosotros reaccionamos ante los demás? ¿Sabes qué nos enseña David en este momento de la historia? Y es que no todo lo que la gente hace con nosotros tiene que ver con nosotros. No todo lo que la gente hace contigo tiene que ver contigo. Muchas veces tiene que ver con lo que la persona no ha resuelto dentro de sí, no ha resuelto dentro de su corazón, dentro de su vida. Pero si tú no tienes claro quién eres, pues vamos a terminar reaccionando igual con los otros. Si tú no tienes claro dónde está tu corazón, pues tú vas a responder de la misma manera. Tú vas a decir igual, tú vas a decir una ofensa más grande. Porque no tenemos claro quiénes somos. Y es ahí donde la herida y el problema se complica mucho más. Porque le seguimos el juego. Y terminamos siendo iguales. Porque a veces decimos, es que él empezó primero, es que ella empezó primero. Y usamos eso como una justificación para los demás. Pero al final no terminamos siendo los mismos. Ese comportamiento que tuvo David fue el que marcó un cambio en esta historia. Porque ya no era solo la atención. Ahora había daño. Ya había un ataque. Ahí había un ataque. Ya no era solo la distancia. Ahora era una agresión. Pero aún así David decide no convertirse en lo mismo de lo que está recibiendo en ese momento de su vida. Mira, y esa decisión
aunque no fue fácil, porque yo creo que no era fácil para David, es la que empieza a marcar la diferencia entre alguien que reacciona y alguien que realmente tiene dominio propio. Eso es lo que se ve acá. La historia avanza y la tensión crece, porque Saúl ya no solo desconfía de David, ahora lo empieza a perseguir. Y entró en una persecución con David. Persigue a David de un lado a otro, lo busca activamente, quiere encontrarlo por doquier, quiere acabar con él, quiere acabar con él. Y David pasa de servir en el palacio fielmente a esconderse en el desierto, le toca huir. Cuando David se da cuenta de lo que Saúl tiene en su corazón, tal vez se sorprendió, pero él no tuvo tiempo para sorprenderse. Le tocó huir de ese lugar, le tocó irse a vivir incómodo sin saber por qué. ¿Qué era lo que estaba pasando? A vivir con la presión constante de que en cualquier momento me encuentran y me va a hacer algo. Pero algo pasa. En una de esas persecuciones, David se esconde en una cueva. Y resulta y pasa que David estaba allí con sus hombres, con los hombres que se habían ido con él, tratando de pasar desapercibido, cuando de repente Saúl entra a esa misma cueva, sin saber que David estaba ahí. ¿Y sabes qué dijeron los hombres de David? ¡Oh! Este es el momento adecuado. Este es mi momento. Y yo quiero que tú te imagines ese momento. Es como el que entra a una cueva donde hay una jauría de lobos. Llegó a ese lugar inocentemente y estaba David con sus hombres. El hombre al que tú habías estado persiguiendo durante tanto tiempo está ahí. Y ahora para David, el hombre que te había estado persiguiendo para dañarte estaba ahí frente a tus ojos, a unos pasos, sin defensa, sin saber que tú lo estás viendo. ¿Qué hubiéramos hecho? Si me está persiguiendo para matarme, si estoy cansado de vivir en incomodidad, ¿qué hago yo? Y los hombres de David la tenían clara y le dicen: este es el momento, hazlo ahora. Hazlo ahora. Esta es tu oportunidad. Para ellos esto era algo lógico. Era cerrar, de hecho, una historia que había sido injusta, porque hasta el momento eso era injusto. Y era cerrar esa historia injusta. Era terminar con el problema de una vez por todas. Terminemos con esto ya. Mira dónde estamos. Nos toca vivir en esta cueva, incómodos, sin comida, durmiendo mal. Ya no más. Hasta algunos lo hubieran interpretado o lo interpretaron como: mira, Dios te lo puso acá en bandeja de plata. Y David empieza a acercarse sigilosamente, hasta que dice un momento en la palabra que está lo suficientemente cerca como para hacerlo, pero no lo hace. La palabra de Dios dice que David solo cortó un pedazo del manto de Saúl, y aún así eso le pesó en su corazón, le pesó por dentro, le pesó en su corazón aún así. Aún cortarle un pedacito del manto le causó dolor en su corazón. Tanto que David dice: no permita el Señor que yo le haga esto a mi Señor el Rey. Yo no debo atacarlo. Dice 1 Samuel 24:6. No se permita. Señor, no permitas que yo haga esto contra mi Señor. No permitas que yo lo haga. David tenía la oportunidad, pero decide detenerse. Y la historia continúa. Y tiempo después de esa persecución vuelve a pasar algo parecido, pero mucho más directo. Saúl sigue buscando a David. Él sigue lo mismo, él no cambia. Él sigue en lo mismo. Y en una de estas noches, Saúl está acampando con su ejército. Está dormido completamente. Todo está prácticamente que en silencio.
Y David decide otra vez acercarse hasta ese lugar. Entra al campamento, llega hasta donde está Saúl, lo tiene ahí completamente vulnerable, sin ninguna defensa. Esa no es una coincidencia. Entonces David camina directamente hacia esa oportunidad. Y otra vez alguien le dice, ahora sí, David, hazlo. Otra vez tiene la oportunidad para acabar con todo. Pero David responde otra vez y lo hace claro. No maten al rey. Y hace una pregunta. ¿Quién puede quedar inocente después de atacar al ungido del Señor? La pregunta es, en 2 oportunidades, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en esa oportunidad? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros ahí? ¿Cómo nos hubiéramos comportado nosotros ahí? ¿De qué manera hubiéramos actuado frente a eso? Miren, el comportamiento de David no fue una decisión de un solo día. Fueron varias veces, varias oportunidades. El mismo dolor con una misma decisión. David pudo hacerlo en la cueva, pero no lo hizo. Luego pudo hacerlo en el campamento, pero tampoco lo hizo. Y David dejaba señales para que Saúl lo viera, para que Saúl mirara lo que estaba pasando. Y eso muestra algo muy claro. David no estaba reaccionando según el momento, como nosotros a veces lo hacemos. David ya había decidido cómo iba a vivir su vida. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Estamos reaccionando de acuerdo a los momentos de la vida? ¿O ya hemos tomado una decisión de cómo vivir nuestra vida? Porque hay personas que dicen, yo no haría eso, hasta que tenemos la oportunidad. Y cuando llega ese momento real, cuando pasa alguna situación, ahí es donde se ve realmente cómo está nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón hoy? ¿Cómo estamos hoy nosotros? Y David tenía todas las razones para hacerlo. David tenía toda la oportunidad. David de hecho tenía el apoyo de otros para hacerlo. Así que todo esto parecía justificarlo, ¿no? Pero él decide no hacerlo. Y eso se vuelve más personal. Porque ¿sabes qué? Tal vez tú y yo no estamos hoy dentro de una cueva ni en un campamento, pero sí estamos teniendo oportunidades en la vida. Momentos donde hemos podido responder y momentos donde vamos a poder responder. Momentos donde pudiste herir, momentos donde pudiste devolver o vamos a poder devolver lo que hacemos. A devolver las cosas que estamos haciendo. Y la pregunta no es si podemos o no vamos a poder hacerlo. La pregunta es lo que tú estás decidiendo hoy hacer sobre las cosas que están pasando. Porque al final, esto no se trata de la otra persona. Al final no se trata de la otra persona. Esto se trata de quién decidimos ser nosotros cuando tenemos una oportunidad acá en nuestras manos. ¿Tú quién has decidido hacer? ¿Quién has decidido ser cuando has tenido, o qué has decidido hacer cuando has tenido una oportunidad en tus manos? David lo entendió. David entendió que si él cruzaba esa línea, que no le pertenecía, no solamente iba a cambiar la historia, se cambiaba a sí mismo. ¿Y sabes para qué se estaba preparando David? Para lo que se venía después. Porque Joana, ¿y por qué le pasó a eso? ¿Por qué le pasaba eso a David? Pues porque necesitaba prepararse. Y por eso, más de una vez, David decide detenerse. Hasta que después de tanto tiempo persiguiendo a David, la historia de David, de Saúl, no termina ni en una cueva, ni en un campamento dormido. Termina en una batalla. Israel en ese momento entra en guerra con los filisteos. Miren, Saúl estaba preocupado por perseguir a David, y de su preocupación olvidó mirar qué era lo que realmente era su problema, el problema que estaban teniendo con los filisteos.
Y en vez de enfocarse en esa situación, él decidió enfocarse en perseguir a uno de los suyos en ese momento. Entonces entran en guerra con los filisteos. Y en esa pelea, donde hay presión, donde hay miedo, en ese momento las cosas empiezan a salir mal para Saúl. Y el ejército comienza a ser derrotado. Y la situación en esa batalla se va volviendo cada vez más y más difícil. Sus hijos están peleando también. Estaba Jonathan ahí. Estaban peleando. Y mueren sus hijos en combate. Mueren sus hijos en combate. Entonces todo empieza a desmoronarse para Saúl. Hasta que la palabra de Dios dice que Saúl quedó herido, que ya ve que no tiene una salida, que está débil, que está expuesto. Y entiende su realidad. Entonces, él entiende que si lo capturan, lo van a humillar y lo van a maltratar. Él comprendió eso en ese momento de la batalla. Yo ya estoy herido. Sí, probablemente yo ya no voy a poder salir de acá. No hay un lugar donde yo me pueda refugiar. Eso quiere decir que me van a encontrar los filisteos. Y como yo soy el rey, me van a humillar. Como yo soy el rey, me van a maltratar. Y voy a tener que vivir muchas cosas que no quiero vivir. Entonces viene y toma una decisión. Y le pide a su escudero que lo mate. Pero el escudero no es capaz. Y le dice no. Y en ese momento Saúl decide acabar con su propia vida. Entonces viene Saúl, toma su propia espada y se la arrojó contra él. Dice 1 de Samuel, capítulo 31, versículo 4. Y así terminó la vida de un hombre que dejó llevar un pensamiento pequeño a uno gigante. Tanto así que descuidó lo que estaba pasando a su alrededor. Y al final tuvo que decir, me tocó acabar con mi vida. ¿Y qué diríamos de David? Ay, ahora sí, al fin se murió. Al fin ya no me voy a tener que esconder entre las cuevas. La palabra de Dios dice que tiempo después llega un hombre donde David y viene desde el campamento con noticias. Y este hombre le cuenta a David lo que pasó en esa batalla y le cuenta cómo fue que Israel fue derrotado, cómo murieron los hijos de Saúl. Y luego este hombre le pareció que se iba a ganar unos punticos con David, porque ya sabían que Saúl vivía persiguiendo a David. Entonces él creyó que se iba a ganar unos punticos extra con David, cuando le dijo, ¿sabes qué? Yo estuve ahí cuando vi a Saúl herido y por eso fui yo quien terminó de matarlo. Y le dice, entonces él me dijo, acércate y mátame, porque estoy gravemente herido y no quiero que estos paganos se burlen de mí. Así que lo maté porque sabía que no podía vivir después de haber caído. Luego tomé la corona que llevaba en la cabeza y el brazalete que llevaba en el brazo y los traje aquí a mi señor. Este hombre probablemente pensó que David iba a reaccionar bien, que le estaba trayendo una buena noticia y que de alguna manera le estaba ayudando. Pero la reacción de David fue completamente distinta, porque cuando David escucha lo que pasó no se alegra y no dice nada contra Saúl, pudiendo hacerlo. David hace un duelo. David hace duelo por su rey. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 1 del versículo 11 al 12. Entonces David y todos los hombres que estaban se rasgaron su ropa en señal de dolor. Lloraron y ayunaron todo el día por Saúl y por su hijo Jonathan y por el ejército del Señor y la nación de Israel, porque habían muerto a espada aquel día. David no estaba reaccionando como alguien que se quitó un problema de encima. Él estaba reaccionando como alguien que tenía un corazón limpio, alguien que no se había dejado contaminar su corazón, porque Saúl lo persiguió, pero Saúl no dejó de ser rey en ese momento. Él no dejó de ser rey. En ese momento no dejó de ser rey. Y entonces dice la palabra que David miró a este hombre que le trajo la noticia y le pregunta, ¿cómo no tuviste temor al matar al ungido del Señor? ¿Cómo fue que no tuviste temor de matarlo? Y toma una decisión. Dice, entonces David dijo a uno de sus hombres, mátalo. Así que el hombre lo mató y tú mismo
de pronto te has conectado con David. Y David le dice, tú mismo te has condenado, tú mismo te condenaste, porque tú confesaste que mataste al ungido del Señor. David había podido reaccionar diferente, ¿no? Ya no iba a ser perseguido, ya no iba a tener que esconderse, ya no iba a tener que vivir bajo presión. Podía alegrarse, podía justificar cualquier cosa que pasaba. Podía decir, ya era hora, pero no lo hizo. David no solo decidió no hacer daño cuando tenía la oportunidad, él también decidió no contaminar su corazón cuando todo había terminado. No contaminó su corazón. Y eso es mucho más difícil, porque muchas personas logran controlarse en el momento, pero cuando todo pasa, ahí es donde sale realmente lo que hay dentro de nuestro corazón. Ahí es donde aparece el orgullo, el alivio de pronto mal enfocado, las ganas de hablar, las ganas de quedar por encima. Ahora sí puedo hablar por mí. Pero David no hizo nada de eso hizo. Él no hizo nada de eso. Hizo duelo y lo honró. Honró a David. ¿Saben qué hizo David? Se mantuvo firme en lo que él había decidido antes, en la manera en la que él había decidido comportarse. El perdón no se trata de solo no vengarnos. No es solamente eso, se trata de no alegrarte cuando el otro cae, cuando al otro le pasan cosas malas, cuando el otro se ve mal. ¿Por qué nos alegramos cuando los otros caen? Que porque me hizo algo. Como a veces decimos, no me alivia, pero me da un fresquito. No se trata de que desviemos nuestro corazón. Se trata de que el corazón se mantenga en el mismo lugar, incluso cuando ya no hay presión que te obligue a hacerlo. No había nada de presión en ese lugar, porque al final esta historia no fue solamente sobre Saúl, fue sobre David, fue sobre la decisión constante de quién iba a ser, sin importar lo que pasara alrededor. Y esa misma pregunta queda para nosotros. ¿Cuándo termina para nosotros todo? ¿Cuando ya pasó? ¿Cuando ya no hay conflicto? ¿Qué queda en el corazón? La historia de David y Saúl en este momento de persecución es para revisarnos. Porque lo que pasó aquí no empezó en una guerra. No fue que eran enemigos desde antes. Eran amigos. Aquí no hubo persecución. Empezó dentro del corazón. Empezó con alguien, con algo que no se vio en el principio, y dejamos que se contaminara. Algo que podía ser muy manejable. Algo que se pudo haber trabajado a tiempo, pero no se hizo. Y ese es el punto. Hay cosas que llegan al corazón que si no se atienden, no se van a quedar quietas. Van a buscar la manera de acomodarse. Se van a esconder tal vez, pero van a seguir creciendo. Y tú y yo podemos seguir con toda nuestra vida por fuera. Podemos seguir funcionando, podemos seguir haciendo lo correcto. Pero por dentro algo ya se empezó a desordenar. Y cuando eso no se trata, tarde que temprano empieza a afectar la forma en la que ves a otros, la forma en la que interpretas lo que pasa, la forma en la que tú reaccionas con los demás. Y entonces dejas de responder desde la verdad y empiezas a responder desde lo que cargaste y nunca resolviste. Por eso esa historia de David y Saúl es actual. Porque nosotros no necesitamos ser reyes para vivir así. Necesitamos ser personas con algo que guardamos ahí en nuestro corazón. O necesitamos ser personas que cuando nos ofenden, nos dejamos cargar de eso y respondemos de la misma manera. Yo sé que acá muchos han estado en el lugar de David. Y hemos tenido las razones muchas veces para responder mal, las oportunidades claritas para hacer lo que nos hicieron a nosotros. Y hemos sentido de pronto que en algún momento eso sería justo, que sería entendible, que nadie nos iba a culpar. Y aún así, hemos tenido que decidir que si nos dejamos llevar por lo que sentimos o si nos mantenemos firmes en lo que nosotros sabemos que es correcto. Y eso no es fácil. Mantenerse firme no siempre se siente bien. Va a doler a veces. El mantenernos firmes va a doler en ocasiones. Va a parecer injusto. Va a parecer que el otro se salió con la suya. Se siente así a veces.
Pero David entendió algo que muchas veces nosotros pasamos por alto. No todo lo que puedes hacer nos conviene hacer. Todo aquello que es lícito, todo aquello te es lícito a tu vida, pero no todo te va a convenir. Y van a haber decisiones que no solamente afectan un momento, también te afectan a ti. Van a haber decisiones que o te forman o te deforman. Van a haber decisiones que te limpian o te cargan. Van a haber decisiones que te acercan a la persona que tú quieres ser o te alejan completamente de lo que tú quieres hacer. Por eso, más allá de hablar de Saúl y David, la pregunta real es otra. ¿Qué estamos haciendo con lo que estamos sintiendo el día de hoy? No con lo que tú muestras hacia los demás, no con lo que tú dices, no con lo que tú aparentas tener bajo control, sino lo que realmente está pasando dentro de ti. Porque vuelvo y repito, si eso no se trabaja, no va a desaparecer. Solo está esperando el momento donde pueda salir, y generalmente sale más. O cuando sale, mucho más daño puede hacer. Cada decisión que tú tomas en medio de eso también cuenta. Cada vez que tú decides no guardar más, cada vez que tú decides hacer lo correcto, cada vez que tú decides que lo que tú sientes por dentro no sea lo que domine las decisiones que tú vas a tomar. Todo eso, todas esas decisiones están formando algo en ti y en tu corazón. Y eso con el tiempo se nota. Se nota en tu paz, en las relaciones, en la forma en la que enfrentas tú la vida. Porque al final, no es lo que te hicieron lo que define tu historia. Es lo que tú decides hacer con eso, lo que va a definir el verdadero rumbo de tu historia. ¿Y quiénes somos nosotros hoy? David, Saúl. ¿Y ahora qué vamos a hacer?